todo el mundo, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Hoy tengo algunas cosas de las que hablar con respecto al concepto de gen, al concepto de la biología en general como la veo yo. Estos últimos episodios os he estado metiendo en cosas un poquito complicadas, pero en realidad no hay para tanto. Es decir, mucho de lo que estoy poniendo son curiosidades, es historia de los descubrimientos y cosas un poquito más avanzadas para quien esté interesado. Los conceptos básicos que necesitamos para entender mejor lo que voy a estar explicando a partir de ahora son simplemente los de la herencia y el sexo, es decir, saber que la mitad del genoma se pasa de un individuo a la siguiente generación y que hay diferencia entre el fenotipo y el genotipo. Esto último es bastante importante y de hecho parte de la temática que tenía la intención de transmitir es que poco a poco vamos descubriendo que el funcionamiento de los genes es muy complicado, mucho. Empezábamos con Mendel que decía, bueno, hay un factor que hace que la semilla sea lisa y uno que la hace rugosa, perfecto, facilísimo. Pero luego a medida que pasaban los años y se recuperaron sus trabajos y la gente empezó a estudiarlo, sobre todo Morgan, este señor de las moscas, pero otra gente también. Es que no me da tiempo a mencionar a todo el mundo y de todas formas me parece que los nombres propios no son algo con los que la gente se quede mucho cuando estoy explicando cosas y me parece que despistan, pero hubo un montón de gente. De hecho, toda la teoría de los cromosomas que eran los que llevaban los factores de Mendel y demás no se la inventó Morgan. Ya estaba flotando en el aire. En ciencia siempre pasa lo mismo. Todo está un poquito flotando en el aire hasta que alguien llega y lo concreta. En ese sentido, el mérito del trabajo de Morgan y de toda esa gente fue realmente agarrar las moscas, criarlas muy sistemáticamente y demostrar sin lugar a dudas que esas teorías, o esas hipótesis más bien, de que la herencia iba en los cromosomas eran ciertas. Pero había mucha gente trabajando en el tema. De hecho, como curiosidad, la nieta del propio Darwin estaba por ahí trabajando como botánica en Cambridge, haciendo cruces de plantas e intentando desentrañar los secretos de la herencia. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces no se conocía nada de la parte molecular. Se sabía que los cromosomas eran proteínas y eran ácidos nucleicos, ADN. Pero no se sabía qué era un gen, si era una proteína, si era ADN, cómo funcionaba. Eso no se descubriría hasta mucho más tarde. Ya hablamos un poquito más del tema en los episodios del código genético, una de las primeras cosas de las que hablamos aquí. Eso fue por los años 50, cuando ya descubrimos que el ADN tenía sus 4 letritas, A, T, G, C, que eran 2 cadenas entrelazadas, que un gen codificaba la información de una proteína y que la proteína hacía cosas, y que por eso los genes hacían cosas de forma indirecta. Teníamos el ADN, hacíamos una fotocopia de ARN y se hacía una proteína en base a eso, y esa proteína hacía los trabajos. Las proteínas tienen muchos diseños que les permiten hacer trabajos muy variados, y digamos que a partir de ahí era como se llegaba al fenotipo desde el genotipo. Por supuesto, eso es completamente mentira. Bueno, no es mentira, pero es una simplificación muy grande, de la misma forma que lo de Mendel era una simplificación, de la misma forma que lo de Thomas Hunt Morgan era una simplificación. Pero no es culpa de esta gente, había que empezar por alguna parte, ¿verdad? Uno tiene que ver primero los casos simples que nos permiten descubrir pequeñas reglas para luego ir viendo los casos más complicados. Es una forma de, construir la ciencia desde abajo. Desde lo simple vamos viendo los casos simples, encontramos reglas muy básicas y a partir de esas reglas muy básicas intentamos hacernos una idea de cómo puede funcionar para casos más complicados. Y seguimos haciéndolo. Esta idea del gen que se traduce en proteínas es una buena idea. Es una idea mucho más acertada, pero todavía está bastante lejos de lo que ocurre. Bueno, digo que está bastante lejos de lo que ocurre como si yo supiera lo que ocurre en un sentido universal. Digo que está bastante lejos del concepto que tenemos hoy en día de todas estas cosas. Os iré contando con detalle en capítulos normales, porque la verdad es que es una cosa muy complicada como para que yo os ande contando lo primero que tengo en la cabeza, que seguramente esté mal. Pero creo que merece la pena explicarlo porque no se explica. Es decir, el concepto de gen, el que se ve normalmente a nivel de instituto, por ejemplo, es prácticamente el mismo concepto que teníamos en los años 50 del siglo pasado. Y la biología avanza muy rápido, muy rápido. La idea que nos da la genética clásica de cómo funciona un gen es muy simple, demasiado simple, no corresponde con la realidad. Nos da una idea, es como la idea popular de gen, de que un gen es algo mucho más limpio de lo que es. Es una pequeña pieza de código que indica una parte de un organismo y que nosotros podemos cambiar o podemos criar para que sea distinta a lo que sea. Eso a veces es verdad. A veces puedes tener un gen, sobre todo en algunas enfermedades, que es básicamente una proteína que funciona mal, y como esa proteína te funciona mal, ocurre un problema. El problema es cuando ya nos metemos en genes de la inteligencia, genes de la agresividad, genes de la solidaridad, yo qué sé.
La idea tradicional de un gen, un rasgo, no nos sirve para absolutamente nada. Y no nos sirve para nada porque estamos estudiando las cosas desde un nivel muy alto. Mi forma de ver la biología, porque bueno, ya os digo que yo en estos episodios de divagaciones estoy diciendo simplemente mi visión de las cosas, así que tomadlo como lo que es, una opinión en medio de un café. El caso es que mi visión de la biología es como una cebolla. La biología, al igual que algunos ogros, tiene muchas capas, y cuanto más profundizas en esas capas más te echas a llorar. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a ver las capas más superiores, las más exteriores de la cebolla, y las inferiores no las podemos percibir en general y además nos resultaría imposible de comprenderlas todas a la vez. Esto es normal. Es decir, planteémonos un pequeño ejercicio. Miraos en el espejo. Pensad un momento en vosotros mismos. Y tened en cuenta que cómo sois, lo que sois ahora mismo, es el resultado de un montón de moléculas interactuando a un nivel diminuto completamente de formas que todavía no tenemos exactamente muy claras. Debido a la interacción de esas moléculas se han creado estructuras y organizaciones más grandes, como proteínas complejas, como ADN, como ARN, como todas esas cosas que interactúan para que una célula funcione, y esto es solo una célula que ya es muy complicada. Pero en algún momento, las células decidieron crear estructuras enormes multicelulares, y para eso, una única célula tiene que convertirse en un organismo entero. A partir de todas las instrucciones que llevan el código genético, miles de genes tienen que coordinarse para expresarse en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para crear los distintos tipos de células y tejidos, mantenerlos a todos vivos y funcionales y coordinados. Esto es muy difícil. No es un trabajo individual, un gen aquí no hace nada. Lo podemos comparar a construir una civilización. No puedes tener una persona en medio de la selva y al día siguiente tener un montón de edificios e internet, ¿verdad? Pues con los genes es lo mismo. El trabajo de cada gen depende de otros genes y a su vez influencia a otro montón de genes. Una mutación en el lugar inadecuado puede causar una cascada de efectos que acaben quizá con un embrión que no sea viable o acaben en cambios completamente imprevisibles. Incluso a veces esa mutación puede no hacer absolutamente nada porque es solo un gen de muchos que influye en un rasgo o porque está compensada por otras mutaciones en otros lados. La formación de nuestro cerebro, por ejemplo, son miles de genes coordinándose para formar las distintas partes del cerebro, los distintos circuitos, haciendo que las neuronas maduren. Y no solo eso, sino que esos genes no son exclusivos de las neuronas algunas veces, sino que también se expresan, yo que sé, en el hígado o en el riñón. Así que imaginaos, quizá estéis intentando modificar un ser humano para que sea más inteligente, pero el gen que habéis modificado es una parte de una red de regulación genética enorme y el ser humano en cuestión nace pues con los riñones muy defectuosos. La modificación genética no es ninguna tontería. Cada vez se usa más, cada vez sabemos más y la tecnología cada vez nos permite hacerla de forma más fácil. Pero el problema no es poder modificar los genes, sino saber qué genes modificar, cómo y cuánto. Y en ese sentido todavía nos queda mucho que aprender. Es decir, a no ser que me esté perdiendo algo, que es posible, el tipo de modificación genética que hacemos normalmente en plantas es de un tipo muy sencillo. En plantas dedicadas a cosechas, quiero decir. Consiste básicamente en añadir proteínas a la biblioteca de proteínas de una planta que le sirvan, pues por ejemplo, para resistir los efectos de un pesticida que tú estás tirando en las cosechas. La idea entonces es que estás echando un pesticida muy fuerte, estás matando todos los bichos y todas las plantas no deseadas, pero las plantas que tú has plantado que están modificadas lo resisten y crecen bien. También puedes tener una proteína que las haga más resistentes a la sequía o a una plaga particular de insectos. Pero en general son cosas bastante simples. Y además en plantas que de por sí son algo más simples que los animales. Pero no estamos hablando de plantas, nos estamos mirando al espejo si os acordáis, nosotros somos un animal, así que somos complicados, y aunque ya llevamos unas cuantas capas todavía no hemos terminado. El medio ambiente al que uno está expuesto mientras se desarrolla, mientras crece o bueno en general mientras existe, también influye en el fenotipo final de un organismo, incluidos nosotros. Pues la cantidad de alimento que hemos recibido, la calidad de los nutrientes, el oxígeno que hemos recibido, la temperatura a la que estamos expuestos. Hay todo tipo de influencias que ya sea durante el desarrollo embrionario o más tarde pueden influir en cómo nuestros genes actúan, cómo se regulan. Así que miraos al espejo y recapitulad. Sois el efecto de las interacciones increíblemente complicadas entre un montón de moléculas para formar sistemas moleculares grandes, que a su vez se organizan para formar células autónomas, que son capaces de sobrevivir por sí mismas en un medio ambiente hostil. Pero no acabamos ahí en nuestro caso. Porque a lo largo de miles de millones de años de evolución, algunas de estas células han desarrollado un programa genético muy complejo que permite que a partir de una única célula, a partir de una sola de ellas, se desarrolle una estructura multicelular absolutamente colosal, compuesta por billones de células, millones de millones. Todo este proceso ocurre porque los genes
están actuando en el momento adecuado, en el lugar adecuado y coordinándose entre ellos. Pero nadie ha escrito estos planos, nadie ha escrito este código. Es una enorme sopa. Son moléculas chocando, interactuando y agitándose. El medio ambiente también influye porque influye en esta sopa. Influyen las moléculas que se agitan, influyen las respuestas de los distintos genes, influyen la funcionalidad de las distintas proteínas. E incluso cambios pequeñitos pueden notarse. Y eso añadimos que no todos somos iguales. Eso que ves en el espejo es el resultado también de tus variantes genéticas particulares. Algunas de ellas son fáciles de trazar hasta el gen que las ha hecho, pero otras no. Otras variantes genéticas simplemente pueden cambiar ligeramente la interacción que tiene un determinado gen con todos los otros genes de la red, o una interacción que tiene la proteína con todas las otras proteínas de la red, de una forma que realmente no podemos saber de buenas a primeras. Hoy en día, de hecho, se tiene que usar estadísticas para estas cosas, para muchos rasgos que están influidos por muchos genes, lo que se llama rasgos cuantitativos, que son, pues, en realidad la mayoría. Se tiene que recurrir a analizar todas las variantes genéticas de un montón de individuos y ver cuáles están asociadas más frecuentemente de forma estadística con cierto tipo de rasgo. Yo qué sé, si estamos viendo, por ejemplo, cuánta leche produce una vaca, analizamos 1000 vacas. Vemos qué variantes genéticas tienen, qué cambios en las letritas del ADN tienen, e intentamos ver si algún cambio en esa letrita está asociado frecuentemente con una cantidad mayor de leche. Y estas asociaciones no son tan fuertes como os podríais pensar. Son cosas difíciles de hacer porque la relación entre un gen particular, de una variante particular y un fenotipo particular es el resultado de muchas capas de interacciones. Es muy difícil de seguir. Probablemente hay una secuencia lógica y más o menos predecible de eventos que llevó de tener una célula con vuestro código genético particular a una persona como sois ahora. Pero esta secuencia de eventos es demasiado compleja para la mente humana. Y hablando de la mente humana, los humanos tenemos una capa adicional, que es una sociedad compleja, que da lugar a muchísimas influencias, sobre todo en nuestro comportamiento, claro. En nuestro cuerpo, más allá de nutrición o de contaminantes, es otra cosa, pero en nuestra mente hay mucha influencia social. Tened en cuenta que el cerebro humano nace con mucha circuitería básica, por supuesto, porque necesitamos estar vivos y esas cosas. Pero nuestro cerebro no acaba de madurar hasta los 25 años más o menos. Es decir, no es que a los 25 años se cierre la puerta y ya no puedes hacer nunca nada más, pero digamos que hasta los 25 años hay mucho margen de maniobra. Hay muchas formas en las que tus comportamientos pueden estar influidos por quién te crió, por tu medio ambiente, por tu sociedad, etc. Así que esta es una capa que hay que tener en cuenta si hablamos de rasgos que se refieren al comportamiento, y por eso en seres humanos es muy difícil hablar de estas cosas. De hecho, bueno, es un problema filosófico bastante antiguo que tenemos, el de si el ser humano nace o se hace. ¿Nacemos destinados a ser como somos por nuestros genes? ¿O estamos definidos y modificados por nuestro medio ambiente y nuestras circunstancias? Este es un problema que hace pelearse muchísimo a la gente, que de alguna forma tienden a desarrollar posiciones fuertísimas en temas de los que realmente es imposible saber la verdad. Quizá algún día lo sea, pero hoy desde luego no. Mirad de nuevo a esa persona que hay en el espejo. ¿Tenéis alguna forma de desentrañar qué parte de vosotros son moléculas, qué parte son genes, qué parte es el medio ambiente, qué parte son pequeños eventos impredecibles mientras os desarrollabais como embrión, qué parte de cómo os comportáis es vuestra circuitería cerebral básica y qué parte de cómo os comportáis son las influencias que habéis recibido? Es imposible de ver, ¿verdad? Bueno, pues eso. Hasta ahí quería llegar. Cuando alguien nos diga, no, es que los hombres se comportan así y las mujeres así, porque influencias evolutivas, porque claro, evolucionamos de tal forma, está haciendo una suposición. Quizás sea verdad, pero probablemente sea más complicado de lo que os dice. De la misma forma, cuando alguien nos dice, no, todos los seres humanos son un papel en blanco y son todo circunstancias, pues la cosa también será probablemente más complicada que eso. Lo cierto es que sin saber la forma detallada en cómo los genes determinan el fenotipo y exactamente el grado de flexibilidad que hay para intervenciones medioambientales o sociales, no hay forma de responder estas preguntas. Pero bueno, prefiero no meterme demasiado en el pantanal del comportamiento humano porque es un tema muy complejo del que sabemos muy poco y que pone a la gente muy nerviosa. Una combinación perfecta, como podéis ver. Yo soy más de animalitos, la verdad, que por cierto ya son complejos de sobra. No tienen esa parte social, o al menos a no ser que sean orcas o cachalotes, uno de estos bichos maravillosos que hay que son tan inteligentes. Los cuervos también son muy listos. Pero también tienen ese problema de las capas. Tienen ese problema de que no sabemos muy bien cómo un cambio en un gen resulta en un fenotipo determinado. Y ante esta complejidad intratable, los científicos nos vemos obligados a hacer mapas. Un mapa, al igual que una teoría científica, es una simplificación de la realidad.
Es un dibujo de un territorio que tiene las partes que nos interesan, pero no tiene todo lo que hay ahí, ¿verdad? En un mapa no está dibujado cada guijarro, cada brizna de hierba, cada huequecito en el suelo, todas esas cosas no están. E imaginaos dibujar un mapa con tal precisión sería completamente imposible, un quebradero de cabeza, y no nos serviría para lo que queremos, que es no perdernos. Los mapas también usan simplificaciones, como por ejemplo las curvas de nivel, que siguen más o menos los distintos grados de altura de un terreno y nos ayudan a hacernos una idea de la pinta que tiene un terreno tridimensional en 2 dimensiones. Pero nosotros sabemos que el mapa no es la realidad, ¿verdad? No esperamos que estén dibujados los guijarros en el mapa y cuando vamos al terreno no esperamos encontrarnos ahí un montón de curvas de nivel dibujadas tampoco. Pues con la ciencia es lo mismo. Las distintas teorías y modelos científicos hacen mapas de lo que les es útil para no perderse en su propio terreno. Y claro, cuando tenemos biólogos que trabajan en distintas capas de la cebolla, sus mapas también tendrán pintas distintas. Esto se ve por ejemplo con la definición de gen. Un gen para un biólogo molecular es una secuencia específica de ADN que necesita cumplir una serie de requisitos bastante estrictos, tanto que a medida que se va descubriendo exactamente lo complicado que es el mundo a nivel molecular, se les está haciendo muy difícil mantener una definición coherente de lo que es un gen. Por otro lado, los biólogos que trabajan a niveles superiores de la cebolla no tienen tanto problema. Por ejemplo, biólogos evolutivos que trabajan en genética de poblaciones, que estudian cómo los organismos cambian a lo largo del tiempo. En ese tipo de campos la definición de gen suele ser bastante más abstracta. Se refiere a un componente del genotipo que tiene cierta influencia consistente en el fenotipo y que es heredable. En general, para el tipo de temas que vamos a estar tratando en los próximos episodios, esta definición abstracta no sirve. Pero quiero que os deis cuenta que esa no es la realidad. Es un mapa que nos es útil, de la misma forma que el mapa de Mendel le era útil para sus guisantes y el mapa de Thomas Hunt Morgan le era útil para sus moscas. Pero el mapa no es el territorio, y de todas formas todavía nos faltan muchas expediciones para hacer el mapa completo de la gran cebolla biológica. Y por cierto, el tema de lo bien que los mapas en ciencia corresponden al territorio, y de lo mucho o poco que están influidos por quien ha dibujado el mapa, la persona que nos está al fin y al cabo creando nuestro modelo de la realidad. Este tema es algo recurrente en filosofía de la ciencia y que ha dado lugar a bastantes discusiones. Os debo un episodio de divagaciones sobre el tema definitivamente. Pero por ahora la semana que viene nos toca abrir un poco la mente. Vamos a hablar de unos animalitos muy humildes, pero muy rebeldes, que no entienden por qué tienen que cumplir nuestras expectativas sobre el sexo, sobre la muerte o sobre la individualidad. Hablaremos de los hidrozoos. Hasta la próxima pues, y espero no haber sido demasiado incoherente.